Bueno, muy bien. Eh, Hoy lo que habíamos propuesto es hacer una puesta en común de la independencia de los Estados Unidos para ver cómo es el abordaje de la independencia en sí, para entenderla un poquito y comprenderla en función de lo que vamos a estudiar posteriormente, y paralelamente un poco un entrenamiento para lo que va a ser eh, la, digamos, el trabajo específico sobre las independencias americanas que cada grupo va a tomar en particular. Entonces, de pronto, esto es, bueno, un poquito ir chequeando cómo hacemos, dónde fallamos, qué nos falta, dónde estamos seguros, y bueno, trabajar y poner en común todo este conocimiento para que todos nos podamos enriquecer. Acá no se trata de exposiciones brillantes, sino más bien de un trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, que se va entramando hilito tras hilito. Así que bueno, el grupo 4 me dicen que... ¿Ustedes qué tema habían elegido, chicos, para Independencia? ¿Qué era, Brasil? Sí, era Brasil. Sí, Brasil. tenemos Brasil, profe. Muy bien. Bueno, los escuchamos al grupo 4. ¿Cómo les parece que encararían esta independencia de los Estados Unidos como para poder comprender este proceso, ¿no? Adelante. Bueno, arranco un poquito yo. Nos pusimos ¿Quién es en yo? Perdón, ¿me decís tu nombre? Benavides María Ah, Sol. Sol, dale, sí. Gracias. Bueno, estuvimos leyendo los textos entre todos en el grupo, hicimos un Zoom bastante extenso y tratamos de hacer una síntesis. Se nos complicó porque para cada libro, siendo tan extenso, habíamos hecho de cada libro, no sé, 5 hojas y de golpe unimos, y para reducir fue como complicado porque era distinto, no sé, hagamos 2 hojas, dijimos, como de 4 libros tan extensos sacamos, no sé, 2 hojas, fue complicado. Y lo que hicimos fue cada uno, por ejemplo, hablábamos de las mujeres. Bueno, yo por ejemplo le di mucha énfasis a Sin y todo lo no visible, o sea, cómo se contrapone a la historia oficial. Y bueno, íbamos, con los chicos hablábamos de un tema y entre todos nos íbamos, no sé si contradiciendo, pero complementando los diferentes puntos de vista acerca de cada suceso que había o que pasaba. Muy bien, un diálogo constructivo. Además, mira qué importante lo que dijiste, Sol, porque lo que estamos aprendiendo acá, ya en un segundo año, ya que van a estar pensando las prácticas y van a estar pensando la tarea en el aula, lo importante que es la selección de contenidos, ¿no es cierto? Porque esto no es solamente exponer, sino ver cómo hacemos, ¿no es cierto? Con qué propósito seleccionamos los contenidos. Y bueno, vos lo planteaste como primer punto y me parece muy importante, porque es lo que nos tenemos que pensar. Bueno, ¿desde dónde arrancamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, adelante, vamos. Profe, Sí. y si se me permite agregar algo también a lo que dijo nuestra compañera Sol, también hicimos hincapié en Sin, porque es uno de los autores que hace mucho hincapié en el espacio vivido, de lo que le pasa a esa gente. Exacto. Habla de la esclavitud a los que estuvieron sometidos a los americanos, y lo que un poco explica estas injusticias, explica el proceso de independencia. Porque como bien nos explica nuestro proceso de sociología, en una clase anterior, una sociedad donde, por ejemplo, los obreros son felices, no sería posible una revolución. Claro. Y esa es la importancia de comprender el espacio vivido, sus Exacto. injusticias. Muy bien. Sí. Creo que lo que nos pasó fue que cuando llegamos al punto de que tuvimos que poner cada uno lo que fue leyendo, es como que se fue complementando la historia. Como usted había dicho de que Sin arranca la historia desde abajo, nos pasó por ejemplo con Bender, que la ve desde más arriba, la empieza desde las naciones, de las grandes naciones, esa lucha, y empezó a construirlas desde otro punto de vista más global, ¿no? Más holístico, como dijo otra vez. Y fue
se fue enriqueciendo, lo que pasa es que no nos daba... La multiperspectividad, ¿no es cierto? Cómo vos podés tener el mismo tema, el mismo contenido, y lo podés mirar desde diferentes lugares, ¿no es cierto? Bien. De hecho, profe, respecto a Williams, cita varias veces a Smith, a Adam Smith. Entonces, se nos hacía como en cierto modo una contraposición y se nos generaba un conflicto de decir, bueno, ok, esto es importante desde la mirada de Denver, desde la mirada de Sim, esto es importante desde la mirada de Adam, de William, y cómo lo conectábamos. Pero una vez que empezamos a conectarlos a partir del espacio vivido, es como que empezó de a poquito a generarse este escrito. Nosotros hicimos un escrito, cada uno fue aportando lo que fue leyendo y fue sirviendo como para poder generar una idea. Hicimos un abordaje dialéctico, así que bueno, nada, tenemos el escrito. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Lo van leyendo solo o vamos si quieren empezar a abordar, no sé si hay algo que quieran completar algunos de los otros grupos, los demás alumnos, ¿hay algo que quieran, de alguna manera, les pasó lo mismo, les pasó otra cosa? Sí, profe, nosotras, Eli habla, nos pasó lo mismo. Bueno, hoy más o menos le conté que tuvimos un fin de complicado, pero con Vero estuvimos debatiéndolo mucho porque también nos pasaba esto que era muy extenso, se nos complicó, digamos, abordar todos los capítulos, pero íbamos debatiendo cada cosa que leíamos, entonces también se nos hacía súper extenso el debate, digamos, pero también desde la mirada de cada autor. ¿No? ¿Qué recortamos? Ese es el tema. Claro, y nosotras estábamos, Vero leía a Williams y yo leía a Bender, y nos íbamos acotando entre nosotras. Acá Bender dice esto sobre lo que vos estás leyendo, y ella lo mismo. Y después con las horas compas por Zoom. Y estábamos así, todo, digamos, se relaciona. Exacto, muy bien. Los demás... Perdón, profe, le agrego una cosa. Hay una compañera, Graciela, que dice que no puede entrar. Está abierto, no la tiene que admitir, Está abierto, no la tengo que admitir. Listo, ahora le digo. No. Bueno, ¿alguien más? Profe, yo estuve buscando lo que en el canal de YouTube que vos tenés. ¿Quién está hablando? Yo, Lucas Gripo, profe, Lucas, disculpe. sí. ¿Cómo le va? Estuve buscando información en YouTube, en su canal, y no tiene sobre... Bueno, porque nosotros lo abordamos distinto con los chicos, ¿no? Es verdad, lo van a tener esto seguramente. Perfecto, bueno. Van a tener esto. ¿Alguien más quiere completar antes de que empiecen los chicos? ¿Alguien más algo que les parezca importante de lo que les pasó con la lectura? Sí, ¿me podría repetir, profe, que yo entré tarde? Nosotros estamos abordando la puesta en común de la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es un poquito qué les pasó a cada grupo con la lectura de los textos, con el abordaje de los textos, ¿no? ¿Qué les pasa? Porque eran textos diversos y bueno, hay que armar un trabajo. ¿Hay algo más que quieran decir o empezamos con los chicos? A mí, profe, habla Paula Rotela. Sí. Me gustó mucho el abordaje con Adams. Bueno, bien, más estructurado, sí. Sí. No, pero me gustó mucho, porque yo tengo 52 años. Y si lo hubiera leído en el 1980, habría abierto más la cabeza en el actual. Bueno. Así que me gustó mucho. Es un gracias. Más estructurado, más tradicional, pero bueno, está muy bien, muy bien. Bueno. Profe, a mí en lo personal, la verdad que me sentí muy atraído por lo que era, por el relato de Sig, ¿no? Esta dialéctica que utiliza, de dar vuelta a la historia también oficial, que es lo que también uno resuena cómo se la enseñaron a uno mismo, ¿no? Exactamente. Queriendo buscar como forjar ese sentido de nacionalidad, con también lo que me hizo ver esto son las figuras que te pone el mismo cuento de la historia como figura súper. Disculpadme un segundito, Lucas. Chicos, por favor, muteen hasta que hable. Cuando hablen, abran, porque si no, no se escucha. Por favor, muteen los que esté abierto, excepto el que esté hablando. ¿Sí? Sí, adelante.
Y bueno, me llamó la atención eso, de las figuras, que es verdad, que te ponen una sola figura como representante de todo un contexto, de una nación, cuando hay miles y miles de actores que participaron para que eso haya tenido su conclusión, ¿no? Profe, Exacto. Sí. sumando a lo que dijo Lucas, a mí con Sin lo que me pasó, obviamente yo al leer había cosas que no entendía o frases que no entendía y las iba googleando como para entender lo que quería decir. Y googleando lo del texto vi que hay un montón de, no sabía que era tan importante ese libro, que estuvo en Los Simpsons, hizo una película Matt Damon, que hay un montón de... Discúlpame, Sol. Chicos, hay alguien que tiene abierto el micrófono, ¿puede ser? Sí, Martínez, profe. Por favor. Ahí se muteó igual. Bueno, muy bien. Porque si no se mezcla y no podemos escuchar. Sí, Sol, muy bien. ¿Qué más? Sí, o sea, la verdad me sorprendió porque también habla mucho de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, habla de Vietnam inclusive, los intereses económicos y como que abarca demasiado y hay muchos famosos hablando de ese libro y eso también estuvo bastante bueno. Bueno, porque nosotros decimos siempre, ¿no es cierto?, esta frase que a mí me pareció siempre tan significativa de Edward Carr, de la historia, un diálogo entre el pasado y el presente, o sea, la historia siempre está resonando en el presente, ¿no? No es que vamos al pasado simplemente para repetir, recrear, sino que además es una historia que nos interpela en el presente. Por eso es tan interesante esta lectura de bibliografía diversa, donde ustedes de pronto pueden interpelarse ustedes mismos, debatir, como decía Eli, y de alguna forma llegar a una conclusión y bueno, reflexionar sobre lo que nos pasa, ¿no es cierto? ¿Qué nos pasa hoy en el presente, incluso con muchas situaciones que de algún modo todavía se mantienen, ¿no? Bueno, muy bien. A mí, profe, Fernando habla. Sí. Yo estuve leyendo Adams y Bender, ¿no? Fue lo que más pude leer. Me llamó la atención Adams, que me hizo acordar mucho a los textos de, por ejemplo, Méndez Molinero, que es dato demográfico, dato de año, dato de población, dato de tierras, o sea, es muy geográfico, muy desde el percibido, lo noté yo a Adams, ¿no? Lo noté, a diferencia de Cini, que quizás lo vi más desde el vivido y con tintes también del espacio concebido, digamos, desde el poder también lo vi, ¿no? Porque es la mirada justamente española con respecto, o sea, si bien es una mirada vivida del español, también es una mirada, digamos, concebida desde el poder, desde el grupo de poder, ¿no? Y además, la experiencia, ¿no? La historicidad, o sea, esa experiencia humana que de pronto, como dijo, no me acuerdo quién lo dijo de ustedes, que se invisibiliza muchas veces, ¿no? Exactamente, y con Bender me pasó también, ¿no? Muchos datos y todo, pero cómo abarca la historicidad desde la introducción, ¿no? Que va contando desde cómo se empezó a explicar justamente el tema de la revolución, la revolución americana, digamos, ¿no? Cómo empezó y cómo se enseñaba a la gente también desde el poder, porque lo está hablando desde cómo era obligatorio enseñar esa revolución, digamos, ¿no? Hasta el siglo XX, que bueno, cambió la mirada, ¿no? Claro, claro. Eso, lo que pude ir encontrando, entre comillas, una historia oficial, ¿no? Claro, exactamente. Entre comillas, ¿no? Porque bueno, es lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? De que la historia la escriben los ganadores. Y bueno, claro. Es decir, cómo la historia estructura. Cómo se concibe, justamente, cómo se concibe en la trialéctica de la que veníamos hablando, cómo queda marcado ya esa idea del poder y de cómo explicar esto. O sea, bueno, después habla obviamente de que, bueno, distintas técnicas, etcétera, etcétera, fueron incorporándose, ya no fue nada más el número, sino que lo social empezó a importar para explicar la historia. Y está bueno ver cómo, por ejemplo, Cini lo ve de una manera, que de hecho Cini fue el que menos me gustó, lo poco que leí, la verdad, no me gustó. Yo vengo desde la geografía y de repente lo encuentro por eso más cercano a Méndez Molinero, a Brailovsky, que habla de ese tipo de
números, de Es una todo historia eso. planteada desde un lugar diferente, claro. Claro, porque exactamente, Sin, por eso. además, Sí. Sin era un, bueno, como creo que dijo Sol, ¿no? Que lo habían googleado, y bueno, de pronto fue un activista importante, tenía un compromiso político también importante, Claro. y eso se advierte en su obra también. Bueno, Sí, sí. muy bien, chicos, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo antes que le demos el paso al grupo 4? ¿Alguien tiene alguna aclaración? Algo muy bien, ¿eh? Muy bien. Profe, yo lo escuchaba a Fer y a mí me pasó, por ejemplo, con Adams. Había empezado a leer Adams y no me gustó, ¿No te gustó? por esto de que es muy eurocéntrico. No me gustó cómo escribe, sino el tema de la mirada tan eurocéntrica, y Bender me encantó. Bien. No, llegué al capítulo 1, el capítulo 2 lo leí por encima, pero me gustó mucho esto que plantea de mirar la colonización, que se plantea desde el lado de tierra, pero nunca nadie lo planteó desde el lado del océano, que en realidad lo que se descubrió, dice él, fue el océano. Exacto. Esa parte me gustó mucho porque, o sea, tampoco la había tenido en cuenta en realidad. Y cuando lo leí dije, claro, o sea, tiene razón, lo que se descubre en realidad es eso. Claro, exacto. Bueno, pero mirá qué importante, Eli, es que ustedes puedan comparar textos diferentes, ¿no? O sea, qué enriquecedor es no trabajar con un solo texto y atenerse a eso, porque a ustedes también les genera esa necesidad de ver, bueno, y con cuál estoy de acuerdo, qué me interesa o qué más tendría que leer para completar. ¿No es cierto? Leer también lo que uno por ahí no comparte, ¿no? Porque, exacto. O sea, nos es más fácil siempre leer lo que compartimos. Claro, y es como le decía yo la otra vez, así uno genera una mirada que siempre te vas a quedar en tu mirada si no lees lo que no te gusta. Muy bien, muy bien. Bueno, le vamos a dar paso al grupo 4 para que si quieren de alguna manera esbozar un poquito este proceso, y después los demás se van incorporando, cuando quieran se van incorporando. Adelante. Nosotros, bueno, realizamos un texto en donde pusimos todos los autores en común y bueno, vamos a empezar más o menos a explicarlo y después cada uno va poniendo un poquito. Dale, Adrián, vamos. Para empezar a abordar la independencia de los Estados Unidos, nosotros vamos a comenzar con el espacio percibido como lo relata Bender. Desde una mirada global, con una disputa entre grandes potencias como son Francia e Inglaterra, de la cual el autor lo nombra como una gran guerra, en donde en esa misma se produce guerras por muchas partes del mundo, y hay una guerra que es la Guerra de los 7 años, en el cual él mismo describe que esta guerra en Estados Unidos duró más tiempo, duró hasta 12 años, en la cual termina con la victoria de Inglaterra sobre Francia, de la cual tenía aliada a España. Francia tuvo que ceder, yo le voy a ir comentando mientras voy leyendo partes que nosotros no pusimos porque si no se hacía muy largo. Francia tuvo que ceder sus territorios en muchas partes del mundo y puntualmente en América tuvo que ceder sus terrenos que tenía, sus colonias que tenía en el norte de América, ¿no? Esto hizo que, bueno, sin mencionar, ¿no? Si antes nosotros, sin mencionar la revolución oceánica, que es un factor muy importante en la historia, que lo destaca Bender, que es el momento en donde los países europeos, primero, empiezan a salir al mundo, por distintos motivos, no solamente por el económico, sino también él destaca distintos problemas que tenían para llegar hacia Asia, hacia China, para buscar mercancías. Y los problemas que eso también les trajo, como las grandes caravanas con distintas pestes que también le traían. Entonces, esto hizo que en este momento estas potencias salieran al mundo a través de los océanos y empezaron a encontrar grandes conectores. Se empezaron a conectar con otros continentes, como el continente americano, en el cual no solo hubo movimiento de mercadería o mercancías, sino también movimiento de personas, dinero e ideas. El historiador acá lo que nos relata y nos tuvo muy presente es el hecho de que la historia de Estados Unidos no puede ser una historia encerrada en sí misma,
sino es una historia global. Bueno, ahora le cedo la parte a Vero. ¿Qué autor es el que la trabaja más desde prácticamente reducida a su lugar? ¿Qué autor les pareció más, que la trabaja más en forma estructurada dentro del país? De los que vieron. Sí, es Adams. Claro, Adams. Adams es como dicen, ¿no es cierto? El dato, la estructura, pero justamente, o sea, se centra en Estados Unidos, la profundiza. En cambio, de alguna manera, los otros dos se abren un poquito, si bien Singh también profundiza en una historia diferente, pero bueno, como lo decía Javi hoy, justo estábamos hablando, él decía, agarra más la historia de Estados Unidos más puntual, ¿no? Claro, exacto, fáctica, ¿no? Fáctica, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Sigo yo entonces, profe. Sí. Lucero es mi apellido. Con respecto, yo trabajé el autor Eric Williams. Primero vamos a situarnos sabiendo que es un antillano, que fue un militante activista negro responsable de la independencia de Trinidad y Tobago. Lo que vamos a yo les voy a ir leyendo, lo mismo que mi compañero, les voy a ir explicando. Primero vamos a decir que Eric Williams habla del esclavismo y del capitalismo. Es un texto con una mirada marxista. Y bueno, lo que les voy a leer es lo siguiente. Como consecuencia, varios estados de Europa se enriquecieron y acrecentaron su poder, mientras los aborígenes americanos y africanos pagaban un precio terrible. Como expresa el autor Williams, la esclavitud no fue un fenómeno marginal, de hecho no generaba ni deshonra ni vergüenza. Fue tomado como una base, fue tomado como la base fundamental del capitalismo mundial. En el siglo XVI, Y complementándonos con esto, acá estamos abordando la estructura económica. Claro, Claro. Muy bien, sí. Eric Williams habla tanto del espacio percibido como también habla del espacio vivido, ¿sí? Sobre todo cuando habla del tema de la esclavitud, que explica que en el siglo XVI, junto con la abolición de la esclavitud en 1888 en Brasil, muchas personas, o millones de personas, mejor dicho, fueron arrancadas de sus comunidades, ¿sí? Y fueron trasladadas, deportadas a colonias europeas, en este caso del Caribe, el sur de los Estados Unidos y la costa brasilera. Ya que se lo llamaba, de hecho lo cito así porque así está en el libro, el para mí mal llamado ganado negro. Decía el ganado negro. No, es que consideraba, claro, una herramienta de trabajo, era terrible. Claro. Bueno, por primera vez las tierras vírgenes de las Antillas fueron aradas por este mal llamado ganado negro. Perdón, de un exterminio de los... te detengo un minutito. Cuando ustedes vieron, nosotros vimos otro autor que también hablaba de esta organización del trabajo según el capitalismo. ¿Se acuerdan cuál era? Que hablaba del eurocentrismo y de cómo se organizó el trabajo. ¿Puede ser Quijano? Claro, Aníbal Quijano, que es posterior a Williams, por supuesto, Williams está primero en todo esto, pero también lo manifiesta de esta forma, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, chicos, muy bien. Bueno, profe. Un poquito y... Sí, dale. Ya está, bueno, dale. El trabajo esclavo impulsó la primera agricultura de exportación de los cultivos de azúcar, tabaco y algodón. Estas plantaciones trabajadas de mano de obra esclava acrecentaron el comercio intercontinental. Esto que generó que haya una prosperidad dentro de lo que tenía que ver con los puertos, ¿sí? Se volvió un centro comercial. Bueno, para hacerlo más rápido, porque es bastante largo, lo que me gustaría resaltar es que ellos hablaban, o sea, William lo que expresa es, cita en un momento a Adam Smith, y habla que los esclavos eran caros, eran los más caros a comparación del trabajo libre.
¿Por qué? Porque él decía que esto fue lo que más me llamó la atención. Él decía que como eran esclavos, no iban a tener la posibilidad de una tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían un solo objetivo, que era comer y trabajar menos. Tomándolo desde ese lado, todo lo que conlleva, ¿no? La despersonalización, el maltrato, la deshumanización que se tenía. De hecho, para ellos eran cosas. Los herramientas esclavos. de trabajo, herramientas de trabajo. Exactamente. Exactamente. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros el año pasado trabajamos Roma, ¿se acuerdan que Cicerón hablaba de, decía herramientas vocálicas, ¿no? O sea, herramientas que hablaban, así lo llamaba, ¿no? Cicerón, o sea que ya, fíjense cómo se va construyendo esa trama de significados del esclavo. Y Williams habla de otros esclavos que en realidad los llama como servidumbre. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Tiene que ver con la bula papal? No, él habla de, ¿se acuerdan que dice que había blancos, ¿no es cierto?, en Irlanda, que llegaban un poco traídos por problemas de algún, que se le inventaba algún delito, y llegaban esos blancos, muchas de estas mujeres, y que muchas veces eran tratados peor que un esclavo, porque estos siervos, como tenían un tiempo, ¿verdad? Se los encomendaba por un tiempo. El tiempo de uso. Claro, el tiempo de uso, ni siquiera esos amos se ocupaban de que estuvieran bien de salud, ¿no? Que no se murieran por lo menos. Bueno, muy bien, adelante. Para cerrar lo de William, entonces, profe, es importante esto, ¿no? Que cuando leemos a William tenemos que entender que estamos leyendo una propia historia, ¿sí? No solamente abocada a los Estados Unidos, sino también a nivel global. Claro, claro, muy bien. Me parece que eso muy bien. Él también entiende, porque entiende el capitalismo, ¿no es cierto? Entonces no se puede quedar en el espacio simplemente de un lugar, sino que ahí sí también, aunque no lo diga, digamos, expresamente, pero está hablando de un espacio concebido, está hablando de un espacio que está delimitado, diseñado, marcado por el poder y por la distribución del trabajo por intereses económicos, claramente, ¿cierto? Sí, adelante. Bueno, te doy el paso a mi compañera entonces. Sí. Algo que aportar, ya que hablábamos de los espacios, creo que abordar el espacio vivido nos permite comprender un poco algunas problemáticas de Estados Unidos en la actualidad, como el racismo. Claro. Ya que desde el primer contacto inglés con estas tierras norteamericanas hay un conflicto, se esclavizaron personas, se las consideró inferiores, se refleja el diálogo entre el pasado y el presente, usando este espacio como asesino. Exactamente, o sea, es un tema que no está terminado, porque tiene que ver con una legitimación desde la trama de significados, ¿no? Cómo es impresionante, más allá del tiempo pasado, hay todavía, pervive estas asimetrías, ¿no? Esta jerarquización de estas personas. Sí. Adelante. Y como dice Quijano, fundamentado un poco por este fundamento biológico, por el color, considerándolo inferior solo por su color negro. Exactamente. A pesar de que la ciencia haya demostrado finalmente que esto no es real, pero se sigue creyendo. Claramente. Claramente. Muy bien, chicos, los felicito muy bien. Adelante. Un detalle de color. Sí. Pender habla sobre Irlanda. Y habla que Irlanda, como era una colonia también inglesa, o estaba bajo el dominio inglés, dicen que había un cierto diferencia entre Estados Unidos e Irlanda, porque Irlanda había ayudado, o lo había utilizado como campamento para cuando tuvieron que ir a atacar, y hubo diferencias, y esto fue parte de lo que generó, como las colonias de Irlanda estaban más cerca de Inglaterra, tenían mayor conexión cercana, y los americanos, los británicos que estaban en América no tenían ese mismo derecho, y esto también fue producto
del pedido de independencia, como que se sentían más marginados que las otras colonias que estaban más cerca. Exacto. ¿No? Muy bien. Sí. Bueno, bueno, sigo yo, si Dale. me parece. ¿Quién es que habla, perdón? Sol Benavides. Sí, Sol, dale. Bueno, si hablo de SIM, bueno, ya como hablábamos anteriormente, es la historia del pueblo, la historia de los perdedores, o quien trata de visibilizar aquello que no está expreso en todos los textos oficiales, entre comillas. Y bueno, por ejemplo, algo que había dicho Adri, que bueno, él habló más que de Bender, que dijo fue un medio para el movimiento global de personas, dinero, mercancías e ideas. Ese es el punto de vista que, bueno, él nos contó recién de Bender, y sin cómo da la contraparte que habla, cuando hablamos de la llegada de Colón y demás, cómo, bueno, todo lo que habla de genocidio, cómo, bueno, se trató a los pueblos indígenas, la apropiación de los mismos, la esclavitud, el racismo. Él lo que trata siempre es de defender, obviamente, a las mujeres, a, bueno, a los esclavos, a los negros, bueno, todos aquellos por los que nadie, no sé, como que nadie los defendía, entonces él trata de visibilizar esto. Más allá de defenderlos, nadie los mira, ¿no? Por eso Claro, lo que decía de la invisibilización. A veces Claro. no dicen nada, y no decir nada es decir mucho, ¿no es cierto? Claro. Porque están omitiendo una realidad que no cuentan, ¿sí? Bien, muy bien, muy bien. Resumiendo así, bueno, todo lo de SIM, bueno, habla de las condiciones económicas de los pobres en las colonias, la oposición a la pobreza, se centra mucho en el derecho a las mujeres. En su libro hay una parte que dice: el control de las mujeres en la sociedad era ingeniosamente afectivo, no lo ejercía directamente el Estado, en su lugar se utilizaba la familia. Los hombres para controlar a las mujeres y ellas para controlar a los niños. Todos debían ocuparse de ejercer la violencia hacia los demás cuando las cosas no iban bien. O sea, ese era el rol, digamos, eso es lo que hablaba de él, cómo está invisibilizado el rol de la mujer, imposible que tenga participación política. Bueno, después también repiensa la identidad estadounidense desde la desigualdad, fijándose en obreros, sindicatos, trabajadores explotados. Se fija en el punto de vista siempre de trabajadores, negros, inmigrantes, mujeres, y no en los presidentes o próceres, que ese es el punto de vista que todos los textos o libros generalmente abarcan. Claro, que es un poco la contrapartida de esta historia oficial que veníamos diciendo, ¿no es cierto? Claro. De hecho, una frase dice: no debemos aceptar la memoria de los estados como propia, las naciones no son comunidades y nunca lo fueron. La historia de cualquier país disimula terribles conflictos de intereses entre conquistadores y conquistados, amos y esclavos, capitalistas, trabajadores, dominadores y dominados por razones de raza y de sexo. También habla del movimiento por el cual se buscaba un equilibrio de las colonias y las causas de la Revolución Americana, y también habla de que la guerra fue estrategia para distraer al pueblo de los problemas económicos y detener los movimientos populares. Menciona la guerra, la resistencia, participar en la misma, los efectos de los pueblos nativos y las desigualdades. Cuenta las resistencias de las desigualdades en la vida de las mujeres, y también el conflicto del siglo XIX del gobierno de Estados Unidos y los nativos americanos. Después habla mucho de la rebelión de Bacon de 1676, en donde ahí se unieron los negros, los esclavos y los criados blancos pobres, describiéndolo como un movimiento abolicionista y una guerra civil. Decía que esta guerra podría limitar la libertad concedida a los afroamericanos al permitir el control del gobierno sobre cómo se logró la libertad. Y también habla de cómo, buscando esta independencia, habla de la exclusión que hacían a los negros, los indios y las mujeres, porque dice: algunos americanos fueron claramente excluidos del círculo de intereses, como los negros, los indios y las mujeres, justamente. Claro, muy bien, muy bien. Incluso Bender, cuando habla, cuando él va de alguna manera delimitando esos espacios, habla de las naciones indias. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que dice, cómo estaban ubicados esos indios que dice una rosquita, ¿no es cierto? ¿Cómo eran? ¿Quiénes estaban? Él habla de que el país indio estaba entre los franceses y los ingleses. Era como que estaban rodeados, ¿no es cierto? De hecho, él hace mención también
del problema de que, claro, como ellos se habían aliado o habían estado con los franceses, quedaron como muy a la deriva una vez que perdieron los franceses, y ahí es donde se justifica un poco todo este proceso que vino después, en donde los ingleses, bueno, el trato fue cambiando con ellos, ¿no? Fue distinto, pero él habla de una nación india como su cultura, el espacio que ellos tenían, que lo fueron, los corrieron hacia el norte de América después. Claro. Además estaban como rodeados al norte por los franceses, ¿no es cierto?, al oeste por los españoles y al sur, y al este por los ingleses, es decir, de alguna manera estaban siendo comprimidos, y bueno, después obviamente fueron... un detalle... Profe, perdón. Sí. Profe, se está por cortar el Zoom. Bueno, nos conectamos otra vez. Muy bien, chicos, me encanta, ¿eh?